tenemos las áreas prioritarias. Las áreas prioritarias están relacionadas a la seguridad, la protección social y la educación. En el caso de la seguridad, se da un incremento de 50.060 millones de colones. En el caso de la protección social, se da un incremento, plantea este presupuesto, un incremento del 109.000 millones de colones. Y en el caso de la educación, es un aumento de más de 200.000 millones de colones, tomando el concepto de educación de del artículo 29 del título cuarto de la ley 9635. Es importante ver que estos incrementos que se dan en el presupuesto se deben a la disciplina fiscal que se ha dado en los últimos años, porque esta disciplina fiscal permitió que la relación deuda-PIB bajara por debajo del 60%. ¿Qué implicaba cuando esto sucede? Bueno, que teníamos la posibilidad de dar un incremento un poco mayor en la parte de gasto corriente, pero también que se libera de la regla fiscal el gasto de capital. Esto permite hacer las inversiones que tanto el país necesita. Algo importante es que dentro de lo que se encuentra sujeto a regla, el crecimiento del gasto corriente es del 4.63%. Ahora bien, si vemos el presupuesto del año 2025 al corte de agosto de este año es de 12.4 billones de colones. Y en el caso del presupuesto que se plantea en este presupuesto ordinario 2026 es de 12.8 billones de colones. Únicamente esperar que este presupuesto pues también refleje esa necesidad tan sentida en Costa Rica, que es toda nuestra inversión social en materia importante como es la educación, como es la salud, etcétera, y que a su vez pues logre mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, que también es básica para la estabilidad de nuestra economía. Yo esperaría que el presupuesto para el año 2026 sea un presupuesto bastante balanceado. Hemos tenido durante 3 años presupuestos que han mostrado un desbalance importante en cuanto a lo fiscal y los programas sociales. Las prioridades país deben centrarse principalmente en la educación, en la seguridad y en la salud. Y esperaríamos que este próximo presupuesto pueda incluir suficientes recursos para poder atender la crisis tanto educativa como de seguridad que tiene nuestro país. Hoy estamos lamentando muchísimas vidas y creemos que todos los costarricenses estamos exigiendo que la seguridad se fortalezca y tenga los recursos suficientes. Esperaríamos que en este presupuesto esté ese balance y ese equilibrio para poder atender las necesidades de Costa Rica. Hoy tenemos un muy pequeño espacio para exponer, estaríamos esperando los datos finales de este presupuesto para dar nuestro criterio sobre lo que contiene. Se trata del último presupuesto que presentará la actual administración, un hecho que reviste especial relevancia, puesto pues será con este instrumento que el nuevo gobierno iniciará sus funciones. Voy a ser muy breve, nada más para poder oír la presentación del señor ministro de Hacienda, en vista que estamos en un receso de hasta 20 minutos. Igualmente, el señor ministro se le entrega al señor presidente y ella, a su vez, a la señora presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Lo recibe doña Paulina. Y asimismo, doña Paulina se lo entrega a la gerente general para que ella lo entregue a la Secretaría del Directorio y le den el número correspondiente consecutivo e ingrese a la corriente legislativa en forma digital a partir de este momento en la que le es asignado el número correspondiente. Es importante que esto que quede
plasmado que esto es el presupuesto que nosotros dejamos a una siguiente administración. Eso es importante en el sentido de que mucho de las decisiones que se toman a la hora de hacer la formulación de este presupuesto van a determinar el camino el legado que le dejamos a una nueva administración. Y entonces, esto es uno de los presupuestos tal vez que tiene esa particularidad, a diferencia de lo que se hace en los últimos años. Si vemos esta distribución por la forma en cómo se va a financiar, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿De dónde se van a obtener los recursos para poder financiar este presupuesto 2026? Se tiene que alrededor del 61.3% es por medio de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que son principalmente el cobro de impuestos. Vamos a ver, esto es importante, porque en el tanto podamos financiar una mayor parte de nuestro presupuesto con impuestos y no con endeudamiento, reducimos la presión que puede generar esto en el mercado de liquidez, y podríamos tener un efecto favorable sobre las tasas de interés. El restante se va a financiar con endeudamiento, básicamente entre deuda interna y deuda externa. Y si vemos con respecto a la proporción de los ingresos totales, vemos que tenemos que el financiamiento se encuentra nosotros tenemos los ingresos por medio de impuestos van a financiar por encima del 50% del presupuesto. Esto ha sido algo que se ha logrado en esta administración. ¿Qué quiere decir esto? Que mayor proporción del presupuesto se financia con ingresos generados propiamente por la recaudación de impuestos. En este punto es un 61.3 y se mantiene por encima del 50%, que eso es algo que se ha logrado en esta administración. Tenemos en el caso de la forma como se va financiando entre deuda e impuestos, tenemos la parte de endeudamiento corresponde a 4.8 billones y los ingresos que provienen por ingresos corrientes, principalmente ingresos totales, serían el 7.9 billones de colones. Como pueden ver, ahí tenemos en el caso del impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta, el impuesto único a los combustibles, son los que generan gran importancia, financian gran parte del presupuesto 2026. Si analizamos la autorización para financiamiento de la deuda, o sea, cómo nos financiamos por medio de endeudamiento, son 4.8 billones. Y esto es importante ver esta parte porque ese nuevo endeudamiento que está en el presupuesto es básicamente de dónde vamos a obtener los recursos de la deuda. Se da una posibilidad de endeudamiento del 4.8, pero existe una situación particular. En el presupuesto se define cuánto se va a financiar con deuda, pero este financiamiento depende de deuda interna y deuda externa. Entonces es importante que al Ministerio de Hacienda se le permita realizar una estrategia de financiamiento que reduzca el costo que puede tener esto para los costarricenses. Por eso es importante que hablemos sobre ese proyecto 24.281, es un proyecto clave para dos cosas. Uno es para que exista la flexibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda escoger a qué tasa se endeuda. Podemos decir, tenemos deuda local, tenemos deuda externa y la deuda, hay una deuda que puede tener a una tasa más baja. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, tenemos dos tarjetas, una tarjeta cara, una tarjeta barata, y la facilidad y la estrategia de escoger entre qué deuda escojo y a qué costo me financio y qué costo le traslado a los costarricenses, debiera de ser una estrategia que se genera en el Ministerio de Hacienda. Ya el límite de endeudamiento está definido en el proyecto, ¿sí? Pero la estrategia si entre deuda interna o deuda local en deuda extranjera es importante que quede como una estrategia más financiera. Ese proyecto 24.281 propone esta facilidad y esto es un punto clave para que el país llegue a grado de inversión. Un país que logra grado de inversión, el costo de financiamiento es más bajo y esto permite que se le traduzca en tasas de interés más bajas a los hogares. Ahora bien, si vemos la distribución del gasto, tenemos en este caso un 42.3% corresponde al servicio de la deuda, un 27.2% corresponde a transferencias, un 23.9% remuneraciones y otros. Entonces, algo importante aquí es el servicio
de la deuda tiene que marcar una tendencia a la baja. Tanto el servicio de la deuda incluye ahí la parte de amortizaciones e intereses. En el tanto logremos financiarnos a tasas más bajas, reducimos esta presión sobre el presupuesto. Y también en el tanto las amortizaciones o los vencimientos se logren ajustar a plazos un poco más largos, vamos a poder estructurar el manejo de la deuda de una forma más apropiada. Con respecto al proyecto de presupuesto, tenemos, si vemos el gasto en diferentes de sus rubros, tenemos que el presupuesto total aumentaría alrededor del 3.1%, el gasto corriente aumenta alrededor del 4.5%. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, pero tal vez uno de los más relevantes es el incremento que observamos en el gasto de capital de un 16%. Vamos, en el caso de las remuneraciones crecen 4.5%, esto producto de la inclusión del un ajuste salarial. Es importante mencionar que el hecho de que la deuda como porcentaje del PIB baje por un manejo eficiente de las finanzas públicas logra hacer que se pueda dar este ajuste salarial. Adicionalmente, se incluyen los traslados entre salario compuesto a salario global y se da aumento en plazas en educación y en seguridad. Finalmente, esto conlleva un efecto sobre las cargas sociales, por lo tanto esto aumenta, también genera el aumento del 4.5% que estamos observando. Si pasamos al pago de intereses, el pago de intereses aumenta en un 3.2%. Importante mencionar que este pago de intereses como porcentaje de la deuda del PIB se reduce, ¿okay? Y tal vez aquí es relevante ver que hay dentro del stock de deuda hay nuevas colocaciones, ¿okay? Y se da el efecto en donde tenemos que la tasa, lo que se está pagando, ¿okay?, para deuda interna tiene un efecto diferente con respecto a deuda externa. Okay. Con respecto a las transferencias corrientes, estas crecen 2.5%, transferencias a la caja, a las universidades, a juntas de educación, el tema de las prestaciones legales que cuando hay cambio de gobierno tienden a aumentar, y básicamente las pensiones con cargo al presupuesto. Esto tiene un incremento del 2.5%, de pasar de 2.9 billones a 3. Con respecto a bienes y servicios, se da un incremento del 17.2%, compra de alimentos, principalmente contratación de servicios tecnológicos y servicios de respaldo a la nube. Adicionalmente, se incluyen servicios básicos como la electricidad, el agua, internet, y servicios generales como seguridad, limpieza, etcétera. Estos incrementan un 17.2%. Y en el caso del gasto de capital, que es tal vez uno de los más relevantes aquí, porque la regla fiscal lo que establece es que cuando la deuda baja por debajo del 60% del PIB, el gasto de capital se libera. Entonces no está ahorita afectado por regla, y esto permite mayor inversión física en edificios y vías terrestres, mayor transferencias y recursos hacia los gobiernos locales, y una mejora en la red vial y el diseño y construcción. Este incremento en capital es tal vez el más llamativo y más grande, y esto es producto de la disciplina fiscal que se ha tenido en los últimos años. Con respecto a las amortizaciones se reducen un 3.6%, eso es porque las torres de vencimiento se han ido ajustando a un mayor plazo, y entonces en este momento hay menos vencimientos que hacerle frente, y por esto se reduce el componente de amortizaciones. Aquí si vemos los balances primarios, el balance primario que hemos obtenido, estamos teniendo balances primarios positivos persistentes. Estos balances primarios positivos que se están observando, tenemos 1.2, 1% es lo que se plantea en el 2026, pero a lo largo de esta administración hemos tenido balances primarios positivos. ¿Esto qué permite? Bueno, esto permite que se dependa bastante menos del endeudamiento. ¿Qué quiere decir que el balance primario sea positivo? Que podemos cubrir nuestros gastos con los ingresos corrientes, básicamente ingresos por impuestos.
Ahora bien, ¿cuál es la idea con esto? Generamos menos presión en la deuda y esto genera menos presión en el servicio de intereses que generalmente va a traducirse en mayor tasa para los costarricenses. Entonces, si vemos en el caso del déficit fiscal, el déficit financiero básicamente se mantiene 3.6 o 3.7% es la proyección para el presupuesto 2026. Con respecto a qué es lo que se trae novedoso con este presupuesto, bueno, que cada colón que se establece en este presupuesto no es simplemente un número más o una cifra contable, sino que plantea un escenario de prosperidad. O sea, nosotros tenemos en este caso resultados que van a estar ligados a indicadores y que van a estar ligados a el presupuesto. Y eso genera un avance en este sentido, puesto que no solamente son el planteamiento de cifras tal cuales, sino que lo que muestran es el proyecto país. El presupuesto básicamente es lo que como sociedad queremos tener. En este sentido, si analizamos cómo se va a plantear este presupuesto relacionado a los resultados, vamos a tener que en un primer gran paso tenemos a seguridad, tenemos en caso de educación. En el caso de educación tenemos seguridad y tenemos ambiente. ¿Qué es lo que plantea esto? Básicamente que en el marco del presupuesto vamos a tener gestión por resultados, o sea, van a haber indicadores específicos que van a definir si se están cumpliendo ciertos resultados, y esto va inmerso dentro del presupuesto. O sea, hay recursos que se destinan a ciertos objetivos de desarrollo que están ligados a indicadores efectivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, tenemos cantidad de estudiantes graduados en la educación técnica profesional en las áreas de mayor demanda laboral, y hay una meta para este indicador, una meta de 8.705 títulos técnico medio, y esto es el primer escenario que tenemos con respecto a un presupuesto, una gestión por resultados. En el caso de seguridad, la tasa de homicidios es el indicador por cada 100.000 habitantes, y hay una meta que es un porcentaje mínimo de informes de inteligencia y una cantidad mínima de informes de inteligencia trasladados al Ministerio de Seguridad que se esperan que tengan un impacto sobre el indicador que es la tasa de homicidios. En el caso de ambiente, el porcentaje de hectáreas sometidas al pago por servicios ambientales y el número de contratos de FONAFIFO que contribuyen a la protección de ecosistemas, estos son los indicadores que se tienen que ver afectados cuando se busque cumplir la meta de fijar los 81.600 toneladas de CO2 al proteger 24.000 hectáreas de manglar. ¿Cuál es la clave con esto que estoy mencionando? Que es se liga el presupuesto a resultados y estos resultados a un indicador. Y eso es algo que es importante porque no solo se ve el presupuesto como una cifra contable, sino que básicamente sumas y restas, sino que lo que se ve es el objetivo país a lo que queremos llegar a la hora de plantear el presupuesto nacional. Y tal vez para terminar es importante ver que la disciplina fiscal paga, o sea, básicamente los sacrificios que se han tenido en años anteriores dan fruto y en este momento podemos hacer una mayor inversión, podemos tener un resultado, un aporte a la parte social mayor, porque la disciplina fiscal de los años anteriores nos permitió mantener superávit primarios positivos, depender menos del endeudamiento y con esto también reducir la deuda como porcentaje del PIB, que lo que provoca es que esos resultados hoy se vean en este presupuesto que le heredamos a la próxima administración en gran parte del próximo año. Muchas gracias.